La organela donde se lleva a cabo en las células eucariotas todo lo que es el metabolismo oxidativo es la mitocondria. La mitocondria es esta organela que tenemos acá en esta imagen, que cuenta de una membrana externa, que es la que se encuentra en contacto con el citosol, y que esa membrana externa es permeable a iones y moléculas pequeñas, ¿sí? Luego viene una membrana interna, de la cual está separada de la membrana externa por el espacio intermembrana. La membrana interna, que hace todas estas invaginaciones como crestas, estas crestas son mayormente, o sea, son de mayor número en aquellas células con gran actividad respiratoria, ¿sí? En aquellas células que tengan mayor actividad respiratoria en cuanto a su metabolismo oxidativo, van a ser mitocondrias que tienen mayor número de estas crestas, que están rodeadas entonces por lo que es la membrana interna. Esa membrana interna de la mitocondria tiene una permeabilidad que es selectiva. Solo va a poder ser atravesada por moléculas como el oxígeno, el dióxido de carbono, amoníaco y algunos otros compuestos para los cuales hay algunos sistemas de transporte. En esa membrana interna vamos a tener todas las enzimas de la cadena respiratoria, ¿sí? La cadena transportadora de electrones se encuentran incluidas en la membrana mitocondrial interna. También el complejo enzimático encargado de realizar la fosforilación oxidativa para la obtención del ATP. Además tenemos en la membrana mitocondrial interna la enzima succinato deshidrogenasa, que es la que participa del ciclo de Krebs y era la única de las enzimas del ciclo de Krebs que estaba en la membrana mitocondrial. El resto está en la matriz. Y bueno, y también estas crestas que están formadas por la membrana mitocondrial interna tienen una serie de partículas llamadas submitocondriales, que son como partículas esféricas que se forman en todo el contorno de la membrana. Luego, por dentro de la membrana mitocondrial interna tenemos toda una solución que es como similar a un gel en cuanto a la consistencia, que es la matriz mitocondrial. Allí en la matriz mitocondrial se encuentran todas las enzimas solubles del metabolismo oxidativo, hay cofactores nucleotídicos, iones inorgánicos que son necesarios para la acción de las enzimas. Tenemos la enzima piruvato deshidrogenasa. En la matriz mitocondrial también se encuentran las enzimas del ciclo de Krebs, del ciclo de ácidos tricarboxílicos, como decíamos recién, menos la succinato deshidrogenasa, que esa sí se encontraba en la membrana mitocondrial interna. También en la matriz se encuentran otras enzimas encargadas de participar en la beta oxidación de ácidos grasos. Bueno, en cuanto a las oxidaciones biológicas que se producen como parte del metabolismo oxidativo en las células para obtener energía, decíamos que partíamos de oxidaciones biológicas en las cuales se producían reacciones de deshidrogenación, es decir, que se sustraían hidrógenos de los sustratos que eran oxidados y que eran catalizadas esas reacciones por enzimas deshidrogenasas que estaban asociadas a coenzimas NAD y FAD. Entonces, los hidrógenos que son sustraídos en esas deshidrogenaciones están formados por protón y electrón. Cada hidrógeno está formado por un protón y un electrón. Entonces, estos protones y electrones que conforman los hidrógenos sustraídos, que son captados por las coenzimas NAD y FAD, constituyen lo que se llama equivalentes de reducción. Entonces, a partir de ahora empezamos a hablar de equivalentes de reducción haciendo referencia a protones y o electrones que son cedidos y captados por las coenzimas NAD y FAD a partir de las reacciones de deshidrogenación, ¿sí? Entonces, en las reacciones de las oxidaciones biológicas que se producen reacciones de deshidrogenación, se sustraen hidrógenos que están formados por protón y electrón y vamos a llamar equivalentes de reducción. Al protón y electrón que constituyen esos hidrógenos los llamamos entonces equivalentes de reducción. Esos equivalentes de reducción que son captados por las coenzimas NAD o FAD, que quedan como NADH o FADH2, esos equivalentes de reducción van a ser cedidos por las coenzimas al primer integrante de la cadena respiratoria, ¿sí? O la cadena transportadora de electrones que está en la membrana mitocondrial interna. Todo eso que constituye la cadena respiratoria está formada por un grupo de
sustancias que son aceptores de electrones con potencial de reducción creciente, es decir, se encuentran incluidos en la membrana mitocondrial interna y están ordenados de manera que van de potencial de reducción en orden creciente, ¿sí? Vamos de sustancias que son aceptoras con menor potencial a las que son de mayor potencial de reducción. De esa manera, los equivalentes de reducción entran al primer integrante de la cadena respiratoria y son pasados sucesivamente al resto de los integrantes que tienen potenciales de reducción creciente. Todos estos componentes de la cadena respiratoria están en la membrana mitocondrial interna. Entonces, el flujo de electrones que se produce por el pasaje a través de los distintos componentes de la cadena respiratoria genera una energía que es aprovechable en el proceso de fosforilación oxidativa para generar en la última etapa, digamos, ATP. En todas las oxidaciones biológicas que se producen dentro de la matriz mitocondrial, como es el caso de las reacciones que incluyen deshidrogenaciones que se dan en el ciclo de Krebs, que se dan por enzimas asociadas a NADH y FADH2. Entonces, las que están asociadas a NADH, las enzimas deshidrogenasas que intervienen no están incluidas en la cadena respiratoria, ¿sí? Están incluidas en la matriz mitocondrial. Entonces, se generan esas deshidrogenaciones equivalentes a la reducción de los sustratos oxidados, son pasados a la coenzima NAD, que queda como NADH, y ese NADH debe ceder esos equivalentes de reducción al primer aceptor de la cadena respiratoria que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Al estar esas enzimas deshidrogenasas y se generan esos NADH dentro de la matriz mitocondrial, están ahí, digamos, cerca, en contacto con el primer, digamos, integrante de la cadena respiratoria, entonces son cedidos directamente. Se generan, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, en las reacciones de deshidrogenación, y esos NADH le ceden directamente al primer integrante de la cadena respiratoria sus equivalentes de reducción y vuelven a quedar como coenzima oxidada, NAD, disponible para seguir con las reacciones. ¿Qué pasa cuando tenemos oxidaciones biológicas, es decir, deshidrogenaciones que son producidas en el citosol de la célula? Esto se da, por ejemplo, en las reacciones de la glucólisis. Toda la degradación de la glucosa que se genera en el citosol no transcurre en la mitocondria, se produce en el citosol. Y ahí tenemos algunos pasos de deshidrogenaciones en los cuales se va a producir una coenzima que va a tener equivalentes de reducción que provienen de los sustratos oxidados. Entonces se genera NADH también en el citosol. El problema que tenemos que cómo vamos a hacer para pasar esos equivalentes de reducción que se generan con NADH en el citosol al interior de la mitocondria si la membrana mitocondrial interna es impermeable a los nucleótidos, a las coenzimas, ¿sí? A NADH no puede pasar por la membrana mitocondrial interna para ceder esos equivalentes de reducción al componente, digamos, primer aceptor de la cadena respiratoria. Entonces, hay un sistema que se llama sistemas conmutadores de hidrógenos o sistemas lanzaderas, que son aquellos sistemas que van a permitir la transferencia de los equivalentes de reducción que se generan en el citosol a la cadena respiratoria que está en el interior de la mitocondria. Es decir, que como el NADH, ¿sí?, la coenzima reducida no puede atravesar la membrana mitocondrial interna para ceder esos equivalentes de reducción que se generaron en el citosol a la cadena respiratoria, estos sistemas permiten que, si bien no va a ingresar directamente el NADH, puede ir transfiriéndose el equivalente de reducción, los electrones que se generan en el citosol, y puedan acceder a la cadena respiratoria que está en el interior de la mitocondria. Entonces, vamos a necesitar, o quienes van a constituir estos sistemas lanzaderas, debe participar una enzima oxidorreductasa dependiente de NAD en el citosol, que es la que se va a encargar de reoxidar el NADH, es decir, el NADH que se generó de una oxidación biológica que transcurre en el citosol va a ceder esos hidrógenos que se generaron a un sustrato aceptor, y eso va a ser catalizado por una enzima oxidorreductasa dependiente de NAD que se va a encontrar en el citosol. De esa manera se transfieren los hidrógenos que se generaron en el citosol y que están unidos a NADH, se transfieren a una sustancia que actúa como un sustrato aceptor. Acepta esos hidrógenos y esa sustancia o sustrato aceptor debe poder pasar la membrana mitocondrial interna. Debe tener la capacidad
de transportar esos equivalentes de reducción al interior de la mitocondria. Y adentro de la mitocondria debe haber una enzima mitocondrial que sea capaz de catalizar la oxidación de ese aceptor, es decir, de catalizar la sustracción del hidrógeno a esa sustancia aceptora y ser capaz de cederlo a la cadena respiratoria. De esa manera, con todas estas sustancias que participan, podemos hacer que los equivalentes de reducción que se generaron en el citosol, a partir de oxidaciones biológicas que allí se producen, puedan llegar al interior de la mitocondria y acceder a la cadena respiratoria. Un sistema lanzadera que se ha visto que existe abundantemente, principalmente, ¿no es cierto?, en músculo esquelético en el cerebro, es la que se llama lanzadera de glicerofosfato. Aquí la oxidorreductasa, que es citosólica, digamos, que interviene, es la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa. Estos que están en rojo son los NADH que contienen estos equivalentes de reducción que se generaron en el citosol por alguna reacción de deshidrogenación que transcurrió allí. Entonces, estos equivalentes de reducción que tiene el NADH deben llegar al interior de la mitocondria para participar o ser cedidos a la cadena respiratoria. Entonces, en esta lanzadera, estos equivalentes de reducción que tiene el NADH van a ser transferidos a la sustancia aceptora, que es la dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato acepta esos hidrógenos cedidos por el NADH citosólico en una reacción catalizada por glicerol-3-fosfato deshidrogenasa que se encuentra en el citosol. La dihidroxiacetona fosfato acepta esos hidrógenos y se transforma en glicerol-3-fosfato. Acá interviene otra enzima que es la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa, pero que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Y es esta enzima que está en la membrana mitocondrial interna, que sería una isoenzima de esta otra enzima que se encontraba en el citosol. En este caso está asociada a una coenzima FAD, ¿sí? Es decir, que se generó entonces en el citosol el compuesto glicerol-3-fosfato. Este compuesto va a transferir los hidrógenos a la coenzima FAD, catalizado por esta enzima, digamos, de la membrana mitocondrial interna. Los transfiere a FAD, se genera FADH2 y el FADH2 es quien va a ceder esos electrones contenidos en esos hidrógenos a la cadena respiratoria. Lo transfiere a la coenzima Q, que ya vamos a ver que es uno de los integrantes de la cadena respiratoria. En este caso tenemos que aclarar entonces o prestar atención a que estos equivalentes de reducción NADH que se generaron en el citosol van a estar cediendo estos equivalentes de reducción a la cadena respiratoria a través del intermediario que sería un FADH2. Es decir, que a la cadena respiratoria no ingresarían los equivalentes de reducción a través de NADH, sino que lo hacen a través de un paso intermedio por FADH2. Esto es importante porque si recordábamos lo que habíamos dicho, que por cada NADH que cede sus equivalentes de reducción a la cadena respiratoria se generaban 3 moléculas de ATP luego en la fosforilación oxidativa. Acá, en este caso, estos equivalentes de reducción que provienen de NADH en el citosol no van a generar en la fosforilación oxidativa 3 moléculas de ATP porque van a estar ingresando a la cadena respiratoria a través de FADH2. Entonces, en la fosforilación oxidativa van a estar produciendo 2 moléculas de ATP, que es lo que corresponde a lo que decíamos que por cada molécula de FADH2 que ingresa sus equivalentes de reducción a la cadena respiratoria se generaban 2 ATP. Entonces, en ese caso, estos equivalentes de reducción que se generaron a través de NADH en el citosol, en la fosforilación oxidativa van a estar produciendo por cada uno de esos NADH 2 moléculas de ATP. Eso es importante porque están ingresando a la cadena a través de FADH2, no de NADH. Otra lanzadera que se ha visto que funciona principalmente en hígado, en riñón y en corazón es la lanzadera malato-aspartato. En este caso tenemos aquí en rojo los equivalentes de reducción asociados a NADH que se generan en el citosol por producto de una acción de una deshidrogenación, ¿no es cierto? Entonces se generaron estas coenzimas reducidas que están
teniendo, digamos, portando estos equivalentes de reducción que tienen que ser cedidos a la cadena respiratoria en el interior de la mitocondria. Entonces acá tenemos la membrana de la mitocondria, membrana mitocondrial interna. Esos equivalentes de reducción tienen que llegar a este sitio para poder ingresar a la cadena transportadora de electrones. En este caso, esta lanzadera, malato aspartato, estos hidrógenos que tienen el NADH citosólico son cedidos al oxalacetato. Se genera malato. Esto es catalizado por una enzima, una isoenzima citosólica de malato deshidrogenasa. Se genera malato y el malato tiene un transportador que permite su paso a través de la membrana mitocondrial interna. Entonces el malato que está llevando estos hidrógenos provenientes del NADH citosólico ingresa en la mitocondria. Una vez que está en el interior de la mitocondria, existe una isoenzima mitocondrial de malato deshidrogenasa, que lo que hace es catalizar la transferencia del hidrógeno que estaba llevando el malato, lo transfiere a una coenzima NAD y se genera NADH. El malato se transforma nuevamente en oxalacetato. De esa manera, los equivalentes de reducción asociados a NADH que estaban en el citosol van a llegar al interior de la mitocondria y allí van a ser cedidos a la cadena transportadora de electrones. En este caso vemos que los equivalentes que se generaron en el citosol, ¿sí?, que fueron unidos a NADH, en este caso van a ingresar a la cadena transportadora de electrones también a través de una coenzima NAD. Es por eso que en este caso no hay modificación en el número de moléculas de ATP que se van a producir luego en la fosforilación oxidativa. Acá vemos en esta imagen los componentes de la cadena respiratoria, que también llamada la cadena transportadora de electrones. Se encuentra en la membrana mitocondrial interna y está formada por un conjunto de aceptores y transportadores de equivalentes de reducción incluidos en la membrana mitocondrial interna. Son complejos, se forman complejos multienzimáticos que contienen esas sustancias que van a ser las que aceptan y transfieren los equivalentes de reducción. Lo que se va transfiriendo de un complejo a otro son los electrones. A su vez se genera un flujo de protones en alguno de estos complejos, desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Entonces ya vamos después a explicar más adelante que ese flujo de electrones que genera un flujo de protones hacia el espacio intermembrana es la fuerza que va a permitir, o la energía que va a permitir, que en la fosforilación oxidativa se genere finalmente las moléculas de ATP. Entonces, la cadena respiratoria va a estar formada por 4 complejos multienzimáticos, que son el complejo 1, el complejo 2, el 3 y el 4. Este gran complejo que tenemos aquí a lo último es la ATP sintasa. Está incluida en la membrana mitocondrial interna, no es parte, digamos, de los complejos considerados de la cadena respiratoria, sino que es la que participa en el proceso de fosforilación oxidativa, en la cual se va a generar finalmente la molécula de ATP. Entonces, en estos complejos es donde ingresan los equivalentes de reducción que traen las coenzimas que se generaron en las oxidaciones biológicas. Entonces, aquellos equivalentes de reducción que vienen, digamos, transportados por la coenzima NAD, o sea, que se generaron por oxidaciones biológicas asociadas a NAD, o sea, catalizadas por enzimas asociadas a NAD, son entregados al complejo 1. Este complejo 1 lo cede a la coenzima Q, que es un transportador que no está, digamos, unido a la membrana, sino que se comporta como un transportador móvil. Luego la coenzima Q lo cede al complejo 3, luego al citocromo C, luego al complejo 4, que es el que tiene la capacidad de combinarse o de catalizar la combinación de esos hidrógenos, protón y electrón que pasan por la cadena respiratoria, combinarlos con oxígeno y finalmente producir agua. Es, digamos, la última reacción que se produce en ese fraccionamiento de reacciones que comienzan con las oxidaciones biológicas y las deshidrogenaciones de los sustratos que se oxidan. Entonces, aquellos equivalentes de reducción que provienen de deshidrogenaciones catalizados por enzimas asociados a FAD, en los cuales se genera FADH2, ingresan a la cadena respiratoria por el complejo 2. Ese complejo 2 cede a la coenzima Q, luego al complejo 3, citocromo C, complejo 4.
¿sí? O sea, la diferencia es que los equivalentes de reducción que son llevados por NADH ingresan a la cadena respiratoria por el complejo 1 y los que son llevados por FADH2 ingresan a la cadena respiratoria por el complejo 2. Y el complejo 1 y el complejo 2 son los que ceden sus electrones a la coenzima 2, a la coenzima Q, y ahí siguen el camino por la cadena respiratoria. Entonces vamos a ver cada uno de estos complejos un poco más en detalle. El complejo 1 de la cadena respiratoria recibe el nombre de NADH ubiquinona reductasa. Es un gran complejo multimolecular, complejo enzimático, que es el de mayor tamaño de toda la cadena respiratoria. Está formado por 45 cadenas polipeptídicas, está atravesando el espesor de la membrana mitocondrial interna. Tiene como grupo prostético flavina mononucleótido y tiene también 7 a 9 centros ferrosulfurados. Son estructuras que tienen átomos de hierro y azufre. Los átomos de hierro son los que van a participar en esa transferencia de electrones, toman y ceden electrones. En este complejo 1 se produce la transferencia de 2 electrones desde el NADH, que es que cede los equivalentes de reducción, está cediendo 2 electrones a la coenzima Q. Entonces en este complejo 1 se produce la catálisis de la transferencia de 2 electrones del NADH a la coenzima Q, es decir, se cataliza la transferencia de los 2 electrones que entrega NADH, que provienen de las deshidrogenaciones biológicas de algunos sustratos, y son cedidos a la coenzima Q, que la tenemos aquí con la letra Q representada en la membrana mitocondrial interna. Esa coenzima Q, también llamada ubiquinona, es el único componente de la cadena respiratoria que no está unido a proteínas, sino que se comporta como un transportador móvil. Recibe los electrones tanto del complejo 1 como del complejo 2. Del complejo 1 son los que provienen a partir de NADH y los del complejo 2 son los que provienen de FADH2. Entonces, los equivalentes de reducción que están asociados a NADH llegan a este complejo 1 en la cadena respiratoria y ceden los electrones. Lo que pasa por estos complejos son electrones. Los protones quedan en el medio, ¿sí? Entonces, son tomados por el grupo prostético, la flavina mononucleótido, y toman los 2 electrones y toma 2 protones del medio y se forma FMNH2. Los electrones van fluyendo por los distintos átomos de hierro que están formando esos centros ferrosulfurados y llegan finalmente a la coenzima Q. Esa coenzima Q toma 2 electrones, toma 2 protones del medio y genera la coenzima reducida, que es la QH2. Luego, a partir de aquí, van a ser cedidos al citocromo C. Entonces, en este complejo 1, por cada 2 electrones que van fluyendo por ese complejo 1 hasta la coenzima Q, se produce paralelamente un bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana, ¿sí? Entonces, a medida que van fluyendo los electrones hacia la coenzima Q, hay un bombeo de protones, de 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Entonces, esto tiene que quedar presente, esta relación. Por cada 2 electrones que ingresan al complejo 1, se bombean 4 protones hacia el espacio intermembrana. Eso es importante, ya vamos a ver más adelante. Luego tenemos el complejo 2, se llama succinato ubiquinona reductasa. Está formado por 4 subunidades polipeptídicas. Como grupo prostético tiene la coenzima FAD, flavina, adenina, dinucleótido. Entonces, recibe equivalentes de reducción asociados a FADH2. Tiene 3 centros ferrosulfurados, o sea que también hay átomos de hierro, azufre que van a ir transportando los distintos electrones. Y se produce la oxidación o se cataliza la oxidación del succinato fumarato. Es la misma enzima
que interviene en el ciclo de Krebs. La enzima succinato deshidrogenasa, que decíamos que en el ciclo de Krebs que estaba unida a la membrana mitocondrial interna. Es la misma enzima, participa formando de este gran complejo succinato ubiquinona reductasa. Entonces se cataliza la oxidación del succinato a fumarato a partir de FAD, que es la coenzima asociada, se genera FADH2 y de esa manera los electrones van fluyendo por esos átomos de hierro y son entregados a la coenzima Q. Esa coenzima Q toma esos dos electrones, toma dos protones del medio y genera la coenzima reducida QH2. Y de aquí estos electrones van a pasar al citocromo C. Entonces, este complejo 2 cataliza la transferencia de dos electrones desde el succinato a la coenzima Q. Está recibiendo entonces los electrones, los equivalentes de reducción provenientes a partir de FADH2. En este complejo número 2, no se produce bombeo de protones al espacio intermembrana. Luego tenemos la participación de citocromos, ¿sí? La coenzima Q recibió los equivalentes de reducción desde el complejo 1 y del complejo 2 y lo transfirió al citocromo C. El citocromo C se comporta como un transportador móvil que lo que hace es transferir los electrones desde la coenzima Q hacia el complejo 3. Estos, a partir de aquí vamos a nombrar mucho las proteínas, los complejos que tienen citocromos. Los citocromos son hemoproteínas, es decir, que son proteínas que tienen en su estructura grupo hemo y tienen la propiedad de que son capaces de aceptar electrones. Hay varios tipos de citocromos que se señalizan con estas letras, los citocromos B, C1, C, A y A3, que tienen potencial redox creciente, es decir, de los B pasando por los C hasta los A, están ordenados de esa manera en orden de potencial redox creciente. Entonces, este complejo 3 que recibe los electrones del citocromo C recibe el nombre también de ubiquinona citocromo C reductasa. Está compuesto por 11 subunidades polipeptídicas, tiene los citocromos B y C1, que son los que tienen menor potencial redox, tiene una proteína sulfoférrica y cataliza la transferencia de electrones desde la coenzima Q al citocromo C. En este caso se produce el bombeo de 4 protones por cada par de electrones que son transferidos. Entonces, como decíamos, el citocromo C se comporta como un transportador móvil que recibe electrones desde citocromo C reductasa y los transfiere al complejo 4, que es el último complejo de la cadena respiratoria. Entonces, cada citocromo puede transportar de a un solo electrón. De esa manera va produciendo el transporte de los electrones. Entonces, esos electrones van fluyendo desde el citocromo C y van a pasar al siguiente complejo, que es el complejo 4. El complejo 4 se llama citocromo oxidasa y es el último de la cadena respiratoria y es el que finalmente va a transferir los electrones al oxígeno molecular, que se va a juntar con protones del medio y va a generar finalmente el agua, ¿sí? Y de esa manera se llegó a la oxidación final, ¿no es cierto?, de los equivalentes de reducción de los hidrógenos que fueron sustraídos en las reacciones de oxidación biológica, que decíamos que la finalidad era que se combinen con el oxígeno para formar agua y que si se producía en una sola etapa esa reacción era muy exotérmica y no se podía aprovechar la energía por la célula. Entonces se fraccionaban, iban pasando esos equivalentes de reducción por distintas sustancias aceptoras de potencial de reducción creciente para que cuando lleguen al oxígeno se hayan producido varias etapas, varios fraccionamientos de esas reacciones en los cuales se pueden obtener energía en cada paso y es aprovechable por la célula. Entonces aquí llegamos a la última etapa donde esos equivalentes de reducción van a ser finalmente combinados con el oxígeno molecular y se forma agua. Entonces es catalizada esta última reacción por el complejo 4 de la cadena respiratoria, que es el citocromo oxidasa. Contiene los dos citocromos de mayor potencial redox, que son los citocromos A
tanto el A como el A3, tiene dos centros hemo-cobre, o sea que tiene átomos de cobre que son los que van a ir transfiriendo los electrones, y es el único componente que puede reaccionar entonces directamente con el oxígeno. Transfiere 4 electrones que se unen a 4 protones del medio y reaccionan con el oxígeno y se forman 2 moléculas de agua. Como cada uno de los citocromos dijimos que podían transferir de a 1 electrones, y aquí para combinarse con el oxígeno necesitan transferir 4, se van a producir 4 transferencias de a 1 electrón. Es como que se fija la molécula de oxígeno a este complejo y queda retenida recibiendo de a 1 los electrones hasta que llega a obtener 4, se combina con 4 protones del medio y ahí se genera la molécula de agua. En este complejo 4 de la cadena respiratoria, por cada par de electrones que ingresan o que son transferidos en ese complejo, se produce un bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. En este caso se bombean 2 protones. Bueno, ahora vamos a ver la fosforilación oxidativa, que es el último proceso que interviene en todas estas etapas, digamos, de procesos para generar finalmente el ATP. Entonces, en la fosforilación oxidativa es donde se produce o se genera la producción de ATP utilizando la energía liberada durante el transporte de electrones en la cadena respiratoria. Es decir, la producción de ATP que se produce por la unión del grupo fosfato al ADP se produce en la fosforilación oxidativa. Es un proceso que requiere energía, es un proceso endergónico. La unión de ese fosfato al ADP para generar el ATP es un proceso que requiere energía. ¿De dónde va a adquirir esa energía? Del flujo de electrones en la cadena respiratoria. Todo ese proceso de flujo de transporte de electrones en la cadena respiratoria genera una energía que es la que va a ser aprovechada por el complejo enzimático que es la ATP sintasa, que interviene en la formación de ATP por unión de fosfato al ADP. ¿Sí? Entonces, en la fosforilación oxidativa se da la producción de ATP a partir de la unión de fosfato con ADP utilizando la energía que se produce por el flujo de electrones en la cadena respiratoria. Entonces interviene este gran complejo enzimático, fíjense que es un gran complejo formado por muchas subunidades, que se llama ATP sintasa. La ATP sintasa atraviesa, es un complejo enzimático que atraviesa la membrana mitocondrial interna y tiene una porción que se llama F0, que es un complejo proteico, que está del lado del espacio intermembrana. Genera un canal, digamos, que atraviesa el espacio, que atraviesa la membrana y da hacia el espacio intermembrana. Y por el lado de la matriz mitocondrial tenemos este complejo proteico que es digamos que forma todo este complejo que se llama F1. Es decir, la ATP sintasa va a estar formada por muchas subunidades que forman dos complejos proteicos, el F1 hacia el lado de la matriz y el F0 hacia el espacio intermembrana. El F1 está formado por subunidades alfa, beta, gamma, delta, epsilon que conectan con el F0. El F0 a su vez tiene subunidades A, subunidades B, que son con las que conectan con la parte superior del F1, y subunidades C. Ahí generan un poro en la membrana que va a permitir el flujo de protones, como vamos a ver a continuación. Entonces, hay una teoría que se llama teoría quimiosmótica, que es la teoría que explica cómo se produce el acople de la energía que se genera por el flujo de electrones en la cadena respiratoria con la generación de ATP en la fosforilación oxidativa. Es decir, explica cómo estos dos procesos, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, se conectan y se utiliza la energía que se genera durante el transporte de electrones en la cadena respiratoria para obtener ATP o generar ATP en la fosforilación oxidativa por la enzima ATP sintasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la cadena respiratoria vamos a tener un transporte de electrones, los electrones van fluyendo por los distintos complejos de la cadena respiratoria y a su vez mencionábamos que en algunos de esos complejos se producía bombeo de protones
desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Había algunos complejos en los cuales se bombeaban 4 protones y en otros se bombeaban 2 protones, ¿sí? Entonces, a medida que fluyen los electrones por los distintos complejos, en alguno de esos complejos se generaba un bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. Es decir, que se iba produciendo una acumulación de protones en el espacio intermembrana. Se crea un gradiente electroquímico, un gradiente de concentración donde va a ser mayor la concentración de protones en el espacio intermembrana que en el interior de la matriz. Es decir, que el gradiente va a hacer que esos protones tiendan a ingresar nuevamente a la matriz mitocondrial, siguiendo el gradiente de concentración de una mayor concentración a menor concentración. Por eso esos protones que están acumulados en el espacio intermembrana van a tender a ingresar a la matriz. Esa membrana mitocondrial interna es impermeable a los protones, por lo tanto no pueden ingresar. El único lugar por donde encuentran una entrada para ingresar al interior de la matriz mitocondrial es a través del complejo F0 de la ATP sintasa, que era el que generaba esa especie de poro o canal que atravesaba la membrana mitocondrial interna. Entonces, de esa manera, los protones encuentran una entrada para poder ingresar a la matriz mitocondrial nuevamente. Entonces, ese flujo de protones a través de ese complejo F0 de la ATP sintasa para ingresar nuevamente a la matriz mitocondrial es lo que provee la energía necesaria para que esta enzima genere ATP, es decir, se produzca la unión del fosfato al ADP y se genere el ATP. Entonces acá tenemos esquemáticamente los complejos de la cadena respiratoria. Tenemos que en el complejo 1, acá están puestos los complejos que generan bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Entonces en el complejo 1, por cada electrones que recibe el NADH, genera un bombeo de 4 protones hacia el espacio intermembrana. En el complejo 3 también se produce el bombeo de 4 protones hacia el espacio intermembrana. Y en el complejo 4 se producía el bombeo de 2 protones hacia el espacio intermembrana. De esa manera se acumulan protones en el espacio intermembrana, se crea un gradiente electroquímico y que estos protones tienden a entrar, digamos, favorecidos por el gradiente de concentración, que hay mayor concentración afuera que adentro. Entonces tienden a ingresar. Como la membrana mitocondrial interna es impermeable a los protones, el único lugar que encuentra para poder hacer ese ingreso es a través de la subunidad F0 de la ATP sintasa, por medio de ese canal que se genera en el complejo de la ATP sintasa. Entonces ingresan los protones y cuando ingresan ese flujo de protones genera la energía necesaria para que un fosfato se una al ADP y genere finalmente una molécula de ATP. Se dice que para generar una molécula de ATP se requiere el flujo de 3 protones por la ATP sintasa. Entonces, el bombeo de protones en la cadena respiratoria se produce en los complejos 1, 3 y 4. En el complejo 2 no se produce bombeo de protones. El complejo 1 y el 3 bombean 4 protones cada uno por cada 2 electrones que ingresan, ¿sí? En el complejo 4 se bombean 2 protones. Eso hace un total que en toda la cadena respiratoria, por el flujo de electrones, se produce, por cada 2 electrones que empiezan a transportarse por la cadena respiratoria, se van a producir el bombeo en total de 10 protones hacia el espacio intermembrana, ¿sí? Si sumamos los 4 que se bombean en el 1, los 4 que se bombean en el 3 y los 2 que se bombean en el 4. Hace un total de 10 protones. Dijimos que para sintetizar una molécula de ATP por la ATP sintasa se requiere el flujo de 3 protones por dentro de la ATP sintasa. Por cada NADH que se oxida, ¿sí?, que ingresa sus equivalentes de reducción, sus electrones a la cadena respiratoria, van a ingresar 2 electrones a la cadena respiratoria por el complejo 1. Es decir, que los electrones que son cedidos por el NADH, que ingresan a partir del complejo 1, van a ir atravesando todos los complejos y se va a producir bombeo de protones en todos, en el 1, en el 3 y en el 4. Entonces, en total va a generar un bombeo de 10 protones por cada 2 electrones que ingresaron a través de NADH. Entonces, 10 protones, si dijimos que necesitaba el flujo de 3 protones en la ATP sintasa para sintetizar una molécula de ATP, 10 protones me alcanzan para generar
3 moléculas de ATP. Por eso decíamos al inicio de todo este tema que había un ya establecido que por cada NADH que ingresaba sus electrones a la cadena respiratoria, se generaban en la fosforilación oxidativa 3 moléculas de ATP. Ahora, ¿qué pasa con los que son cedidos por FADH2? El FADH2 ingresa sus 2 electrones en el complejo 2. Se saltea el complejo 1, por lo tanto no tiene el bombeo de 4 protones que se da en el complejo 1. Y el complejo 2 no produce bombeo de electrones. Entonces, se generan 4 protones menos por cada FADH2 que ingresa sus electrones. En total vamos a tener, por todo el pasaje a través de la cadena respiratoria de los electrones cedidos por FADH2, 6 protones en el espacio intermembrana. 6 protones me alcanzan para generar, si yo tenía en cuenta que por cada molécula ATP necesitaba que fluyeran 3 protones por la ATP sintasa, si se generaron 6 por el flujo de los electrones cedidos por FADH2, va a alcanzar para producir 2 moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa.